Libro 10. Las claves del cambio. Lección 24. Cuento las parábolas no explicadas y las enseñanzas de un ser evolucionado. Cuento las parábolas no explicadas. El maestro Pegut, como complemento a sus enseñanzas, utilizaba frecuentemente narraciones inventadas con las que se ayudaba para transmitir una enseñanza moral, parábolas. Pero los alumnos no siempre entendían el sentido de sus parábolas. «Maestro», dijo uno de sus alumnos, «está bien que todos los apuntes detallados que nos da, a veces los cambies para mejorarlos, y se genere con ello el desorden consecuente para nosotros. Pero lo que no entiendo es por qué nos cuentas tantas parábolas, pero no nos explicas después su significado». «Disculpadme por ello», se excusó el maestro. «Permitidme que en señal de reparación te ofrezca este rico melocotón recién cogido de mi huerto». «Gracias, maestro», respondió orgulloso y halagado el discípulo. Y siguió diciendo el maestro: «Quisiera, para premiarte, pelarte tu melocotón yo mismo. ¿Me permites?» «Sí, muchas gracias», dijo el discípulo algo abrumado. «Y ya que tengo en mi mano el cuchillo, quisiera cortártelo en trozos para que te sea más cómodo el comértelo». «Me encantaría», dijo el alumno, «pero me siento que abuso de tu amabilidad, maestro». «No es un abuso si yo te lo ofrezco, solo deseo complacerte. Y ahora, antes de dártelo, permíteme que te lo mastique y ensalive para facilitarte su digestión». «No, maestro, eso no me gustaría», se quejó sorprendido y algo asqueado el discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo: «Si yo os diera todos los apuntes perfectamente organizados y os explicara detalladamente el sentido de cada parábola, sería como daros a comer este sabroso melocotón ya masticado y ensalivado. Os estaría privando del placer por descubrir el gran contenido enriquecedor de mis apuntes y parábolas, ese que solo se descubre y gratifica con el esfuerzo y la voluntad de cada uno. Veréis, todo lo que nos llega de forma muy sencilla tiene más posibilidades de aburrir y pasar desapercibido que aquello que nos obliga y motiva a implicarnos. ¿Verdaderamente algunos de vosotros queréis comer de este sabroso melocotón masticado y ensalivado por mí? ¿O preferís realizar el trabajo de masticarlo y saborearlo vosotros mismos? Moraleja: cuando ofrecemos a alguien un alimento totalmente procesado para que directamente le sirva de nutriente, le estamos contraviniendo su instinto más básico, que es el de esforzarse en la lucha imprescindible que facilita la evolución. ¿Qué has aprendido de este apartado y su cuento? ¿En qué no estás de acuerdo en este apartado? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este apartado y su cuento? Cuento las enseñanzas de un ser evolucionado. El 3 de agosto del 2009, en su noche más despejada y alumbrada por la luna llena, el gran maestro Pegut decidió meditar mientras caminaba por la playa de las lomas del Polo Pinomar. Kilómetros de larga y solitaria playa de arena fina bajo sus pies, una noche repleta de estrellas, con una gran luna iluminando desde lo alto, y en medio de todo ello, una mente inquieta, deseosa de despertar
cada día un poco más. Empezó su caminar con la monotonía del leve susurro del mar y la rutina del paso tras paso repetitivo, que en tantas otras ocasiones ayudaran a Pegud a entrar en ese trance de semi-inconsciencia tan necesario para meditar. Poco a poco, todo se iba fundiendo en un solo elemento: agua, arena, cielo y pensador se fundían y ya nada era ajeno entre sí. La arena ya no se clavaba en los pies descalzos de Pegud, ni los pies pisaban pesados sobre la arena. El agua que de vez en cuando salpicaba, atreviéndose a mojar las piernas de Pegud, pasaba también a integrarse y formar parte de este todo, fundida con el cielo estrellado y la fogosa luna que iluminaba el entorno. Y ahí, en el centro de todo, la mente pensadora de Pegud se iluminaba cada segundo más y más. Y en el momento de más profundo ensimismamiento, cuando los pensamientos brotaban resolviendo los mayores conflictos en la mente de Pegud, algo imprevisto interrumpió súbitamente a la gozosa meditación de su estado más pletórico. Y, como cuando se está a punto de despertar de un sueño muy agradable y algo aún en nuestro interior se resiste a concluir tales vivencias, de la misma forma, Pegud se resistía a ese acontecimiento que tanto atraía a sus sentidos físicos. Pero al final, la curiosidad prevaleció sobre el intento frustrado de la profunda meditación y la vista empezó a recrearse con un haz de luz cruzando el cielo de un colorido, forma y energía que Pegud jamás antes percibió ni imaginó. A tal espectacular acontecimiento se empezaron a sumar todos los restantes sentidos: el oído, olfato, gusto y tacto. Todos ellos se agudizaron al máximo para participar de tal insólito acontecimiento nunca antes vivido. Y como si el foco luminoso dispusiera de voluntad propia, provocó un giro en el despejado cielo y se dirigió muy recto en dirección hacia el mismo lugar de la playa donde se encontraba el asombrado Pegud, quien no podía terminar de creer lo que acontecía. Y el foco de luz impactó súbitamente sobre la arena de la playa, levantando gran cantidad de polvo en el ambiente que durante unos segundos se hizo irrespirable para Pegud. Pegud no daba crédito a sus anonadados sentidos, acostumbrados a relajarlos para que permitieran sus frecuentes meditaciones, acostumbrados a estimularlos para que le permitieran transmitir sus conocimientos a sus alumnos. Pero esto sobrepasaba todo aquello para lo que Pegud estaba preparado. Entre la fuerza del más poderoso de los temores instintivos que le invitaba a huir lo más rápido posible y la fuerza del más ferviente deseo por descubrir lo que acontecía, Pegud se quedó paralizado entre estas dos fuerzas opuestas. No se trataba del clásico platillo volante de formas redondas que aterrizaba suavemente sobre la arena de la playa. Muy al contrario, no se trataba ni siquiera de algo material. Era todo verdaderamente muy confuso. He oído hablar tanto de platillos volantes, de abducciones y demás temas concernientes con visitantes del espacio, que ahora me siento absolutamente confundido al no encajarse nada de lo que existe en mi conocimiento.
pensó Pegut. Y fue el mismo haz de luz quien, tras generar una gran energía en su impacto tan grande sobre la arena, entonces empezó como a transformarse en una especie de entidad de apariencia semihumana. El pensamiento de Pegut desbordaba de ideas que a grandes velocidades surgían, buscando explicación a lo acontecido y respuestas a sus abrumadoras dudas. Pegut había oído hablar de las abducciones como cuando un ser humano descubre una especie animal rara, la caza, se la lleva a su laboratorio y experimenta con ella sus reacciones, costumbres, inteligencias, recursos, etc., para rematar la faena en manos de un bisturí que descubra cómo está constituido por dentro tal espécimen. ¿Estoy destinado a terminar troceado en nombre de la ciencia de esta civilización que parece tan avanzada?, se preguntaba Pegut. ¿O tal vez me han elegido para transmitirme de sus conocimientos y evolución, con lo que podré enriquecerme?, seguía preguntándose Pegut. Y ante tales opuestos pensamientos, el cuerpo de Pegut permanecía inmovilizado, como si la física aplicara en él eso de dos fuerzas opuestas se contrarrestan y anulan. Cuando el ser recobra con claridad su identidad propia, la sensación percibida por Pegut es tan agradable y tranquilizadora que todas las dudas negativas empiezan a disiparse, siendo las que confirmaban a un ser muy evolucionado que quiere transmitir de su información las que tenían cabida y fluían desbordantes en la mente de Pegut. Siento ahora totalmente claro que me ha tocado la lotería evolutiva, pensaba Pegut. ¿Qué traerá para ofrecerme este ser tan evolucionado? ¿Serán conocimientos científicos, morales, religiosos, tecnológicos? La mente de Pegut se seguía desbordando de preguntas e ideas. Una vez recobrada toda su identidad, que parecía más etérica que material, el ser realizó una humilde reverencia y abrió amorosamente sus brazos, como si se tratara de una madre que vuelve de un largo viaje y desea abrazar a su hijo pequeño. La sensación era de una intensa y maternal ternura, tan agradable que Pegut, recopilando entre sus recuerdos, no pudo compararla con ninguna otra experiencia de su vida. ¿Me conocerá ya de algo? ¿Habré tenido más contactos con esta entidad que yo no logre recordar?, se preguntaba Pegut. Ansioso por recibir del conocimiento que este ser tan evolucionado le pudiera transmitir, Pegut dijo a esta entidad: ¿Por qué me has elegido? El ser no respondió. Muy pausadamente dobló sus piernas y se sentó frente a Pegut en un estado muy similar al que Pegut utilizaba para meditar. Pegut imitó a la entidad, cerró sus ojos, posicionó sus manos de forma que la energía de sus meridianos cerrase en circuito y empezó a entrar en ese estado meditativo que tantas veces practicó con anterioridad. De repente, entre tanto alborotado pensamiento que aún no encontraban su ubicación, un pensamiento intenso proveniente de fuera se abría camino hacia la consciencia de Pegut. Hola, Pegut. Te reconozco y aprecio. Me siento honrado de estar ante tu presencia. He realizado un viaje muy costoso que nos ha llevado 63 años. Sí, justo la edad que tú tienes. ¿Has venido a traerme algún conocimiento o información?, preguntó Pegut desde sus pensamientos, imaginando que tal vez esa era la misión
de esta entidad. Como respuesta a su pensamiento interrogativo, Pegud obtuvo un pensamiento claramente proveniente de este ser. ¿Cómo crees que puedes evolucionar sin caer en las tentaciones que te hagan retroceder? El maestro Pegud reflexionó profundamente y respondió también mentalmente. Ello se consigue con la toma de conciencia, con aprender a ser en ti mismo, con despertar al conocedor del yo interno, porque todo está a nuestro alcance. Solo hay que aprender a interiorizar lo suficiente como para poder tenerlo a nuestra disposición. La entidad asintió con una reverencia en honor de la sabiduría manifiesta en tal respuesta. Tienes el conocimiento adecuado de cómo evolucionar, dijo mentalmente la entidad a Pegud. ¿Por qué entonces no has conseguido una mayor evolución en tus 63 años de bagaje por esta vida? Estoy atado a unos condicionamientos humanos, respondió Pegud, donde venimos a luchar contra el mal. Es como si a un ciclista bien entrenado y con una buena bici se le pone a subir un puerto. Muchas veces no depende solo del sujeto y sus circunstancias a trabajarse. A veces también es el camino a recorrer el que puede retrasar. La entidad volvió a realizar una reverencia en aceptación y complacencia por esta sabia respuesta. ¿Qué fuerza tan grande existe en el ser humano que le impide focalizarse en aquello positivo que le beneficia y de lo que puede disfrutar ya solo con el acto de pensar en ello? Preguntó el ser. Ahí está el gran valor, dijo Pegud. El gran valor nos obliga a luchar constantemente contra el mal, el miedo y las circunstancias limitantes de nuestras experiencias. Lo negativo alimenta nuestro instinto de supervivencia, que es lo que más poder tiene. Así, el mantener la mente en lo positivo se hace mucho más conflictivo, y solo aquellos que lo practicamos conseguimos extraer un buen porcentaje a nuestro favor. Pero para otros, apenas este porcentaje positivo le pasa desapercibido, cebándose exclusiva e irremediablemente en lo negativo. Se trata, por tanto, de una disciplina, de un arte a desarrollar, como el buen tirador con arco, el buen pintor o el buen maestro. Sin elección, dedicación y entusiasmo, no es posible conseguirlo. La entidad transmitió: si sabes que la fe mueve montañas, si sabes que la fe es capaz de hacerte conseguir todo aquello que te propongas, ¿por qué en todos estos años de tu maestría no has logrado conseguir que tu fe pase a ser tu gran herramienta con la que conseguir todo aquello que te propongas? Pegud contestó: si pudiera hacer real todos mis propósitos, sé de seguro que quien está encargado de hacer que todo se encaje y no se convierta en un caos, se lo pondría difícil. Por tanto, es lógico entender que la fe a dicho nivel no sea fácil de alcanzar y mucho menos de mantener, como el que dispone de una linterna que enciende y apaga cuando quiere, sin darse cuenta que a veces puedes estar deslumbrando a otros. La fe es algo confuso y a veces equívoco, mezcla religiosa, mezcla de realidades y ficciones.
La fe es algo lejano a la razón y la inteligencia, de quien se convierte, por cierto, en su mayor enemigo, por lo que también resultará esquivo a la condición humana orgullosa de su gran capacidad de inteligencia. Preguntó la entidad. Más simple aún. Si sabes que aquello en que piensas se hace realidad, en base al dicho de Jesucristo, pedid y se os dará, ¿por qué no has aprendido a direccionar tus pensamientos en lo que verdaderamente te puede ser más enriquecedor? Para que se cumplan las condiciones del pedir, se hace preciso la persistencia. Con ello, el cosmos se asegura que lo pedido es realmente útil y deseado, y no algo pasajero que provoque un desgaste de energía innecesaria. El cosmos funciona con la ley del mínimo esfuerzo, y un deseo superfluo o pasajero iría contra esta ley. El ser humano dispone de unos sentidos tan potentes y maravillosos que la mente se ve influenciada por todo aquello que ve, escucha, siente, degusta o huele. Para conseguir que la mente no se despiste, sería tanto como pedir que se ignoren estos maravillosos sentidos precisos para experimentar tal y como nos toca experimentar como seres humanos. Encontrar así el equilibrio entre los sentidos y la mente se hace una tarea muy compleja, pues solo un poco de más o de menos hace que tal equilibrio ya no sea posible. Preguntó la entidad. Entonces, si no existiera conciencia de los sentidos, ¿sí sería posible alcanzar las metas que te propusieras? Pegud respondió. Aún así, la mente es dualista. En ella se dan el bien y el mal por naturaleza. Los miedos pasan a ser el enemigo más temido y, por tanto, el que más atención instintiva requiere de la mente. Así se hace muy difícil vencer al instinto de supervivencia para plantearle nuevos retos, pues ello requiere vencer a los miedos arrastrados. ¿En qué consiste la felicidad desde la perspectiva del ser humano?, preguntó el ser. Un silencio se produjo mientras la reflexión consciente en Pegud intentó encontrar su mejor respuesta. La felicidad es un acúmulo de lo bueno y lo malo donde se realiza una diferenciación. Sin el mal no podría existir el bien. Sin el dolor no podría darse el placer. La felicidad es simplemente un factor comparativo con el que se determina lo placentero en comparación opuesta de lo malo. Una felicidad total en ausencia del dolor y la negatividad no podría ser posible, pues se convertiría en absurda e insoportable monotonía. Así, la felicidad reclama de su pago con la experimentación y comparación de dolor. Los seres humanos estamos así condicionados a experimentar la felicidad desde el dolor, tal vez como reflejo del símbolo del pecado original que las religiones nos hablan. Y os ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente. Y por tratarse de una comparativa, los momentos de felicidad son reconocidos normalmente a posteriori. De aquí el dicho, cualquier momento pasado siempre fue mejor. El gran valor o recompensa de la felicidad es que está muy escondida entre las vivencias cotidianas. Descubrirla y disfrutarla es el gran reto. ¿El gran premio?, preguntó la entidad.
¿Cuál es entonces el mayor obstáculo para la evolución del ser humano? El resentimiento. Ese resentimiento que en ocasiones se convierte en odio, en ira, en miedo y en rencor mantenido hacia el futuro. ¿Y cuál es la mejor herramienta para solucionarlo?, preguntó el ser. El perdón. ¿Y por qué es tan difícil perdonar? Porque en nuestro poderosísimo instinto de supervivencia, los miedos, traumas y malas experiencias nos hacen aferrarnos al resentimiento para que no se repitan tales situaciones. Así, solo aquella persona libre de miedos puede fácilmente y espontáneamente perdonar a los demás. Nuestra condición humana nos hace que cueste trabajo, estrategias y temores el alcanzar el perdón y no sea algo sencillo. Y ello también marcará de nuestros valores, de nuestra puntuación, de nuestra evolución. Tras toda esta conversación telepática tan intensamente enriquecedora, la entidad realizó una reverencia más prolongada que las demás mientras manifestaba a Pegut: siento no poder transmitirte de aquella evolución que anhelas recibir por mi parte, pues nada de ello te sería de utilidad, ya que nuestra condición de existencia es muy distinta de la humana y nada tendría posible aplicación ni sentido en tu mundo. He venido a enseñarte de tu propio conocimiento y he venido a enriquecerme de él. Y el gran pensador Pegut sintió la necesidad de volver a abrir los ojos y tomar conciencia de nuevo de su entorno material. Y ante él solo estaba la profunda hendidura en la arena donde hubiera estado sentado alguien de mucho peso y la gran marca profunda que dejó el haz de luz en su impacto con la arena. Pegut no podía distinguir si verdaderamente había existido un diálogo con un ser extraño o se trataba de uno de sus tantos monólogos meditativos. Así que se levantó y siguió caminando por la playa. Durante mucho tiempo se estuvo preguntando sobre la veracidad real o imaginaria de tal encuentro, hasta que llegó a la conclusión que el único valor de lo acontecido estaba en esa toma de conciencia que le fue aportado por el ser, que lo demás eran meras formas superficiales sin relevancia alguna. Meditando al respecto, poco a poco se dio cuenta Pegut que lo importante no eran las respuestas, sino el despertar a su profundo conocimiento que implica una toma de conciencia más elevada. Y de ello sí que podía estar muy seguro Pegut, que ante esta situación tan impactante, su esmero en contestar lo más adecuadamente posible le hizo tomar una conciencia tan profunda como nunca antes le había sucedido. Y por tanto estaba claro que ésta se convirtió en la ocasión más enriquecedora de su vida. Moraleja: lo importante no son las más acertadas preguntas, ni siquiera acceder a las mejores respuestas. La importancia verdadera la tiene la conciencia que pones en ese momento, pues de lo contrario, todo pasa desapercibido, como el que viaja en un tren de alta velocidad, a diferencia del caminante que en su lento avanzar se recrea con cada rincón de su trayecto.
abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Kojin.